Gracias por seguir con nosotros en CNN en español. Tenemos más información aquí en Perspectivas desde México. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, entrega este sábado 1 de septiembre su informe de gobierno. Será un documento entregado al Congreso que inicia sus actividades. A lo largo de los últimos días, el mandatario ha emitido una serie de mensajes en video en los que se hace un repaso de su administración. ¿Cómo llega Peña Nieto a la recta final de su administración? Aquí en el estudio me acompaña el analista político Alfonso Zárate para ver cómo se va Peña Nieto, cómo llega a este sexto y último informe de labores. ¿Cómo estás, Alfonso? Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto tenerte aquí. Encantado. Pues, ¿cómo estás viendo estos mensajes? Ya parecía que Peña Nieto se iba a ir más bien por la puerta de atrás, sin mucho aspaviento, y ha vuelto otra vez a emitir una serie de mensajes polémicos porque fija una postura. ¿Cómo llega? Mira, yo creo que tradicionalmente en el sistema político mexicano, el momento en el cual hay ya un presidente electo es un momento de declinación del presidente que se va y de emergencia del nuevo presidente que está por llegar. Eso ha ocurrido, digamos, tradicionalmente. Ha habido caso excepcional, por ejemplo, el de Luis Echeverría, que como candidato empezó a mostrar una fuerza que molestó mucho a Díaz Ordaz, y se sabe que después de que solicitó y que aceptó un minuto de silencio en la Universidad Nicolaita por los caídos en Tlatelolco, el presidente Díaz Ordaz llegó a considerar enfermarlo para sacarlo de la candidatura. Esto quiere decir que el presidente que termina experimenta de una manera muy dolorosa la declinación del poder. Y en ocasiones esto es una experiencia en la cual sufre mucho el presidente que se va. Pero yo creo que en este momento Peña Nieto, si quisiéramos preguntarle a Peña Nieto cómo hubiera querido ser recordado, su paso a la historia, yo creo que él habría querido que la gente lo recordara por las reformas estructurales. Se atrevió a las reformas estructurales, a la gran reforma energética, a la gran reforma educativa y a otras quizá no del mismo rango. Pero yo creo, Mario, que no va a ser recordado por eso. Yo creo que el presidente Peña va a ser recordado por la enorme corrupción de su gobierno. Me parece que ha sido una corrupción desbordada y que viene desde arriba a todos los estamentos de la clase gobernante, que se le va a recordar por la impunidad, un ejercicio impresionante de impunidad, en donde casos tan emblemáticos como la estafa maestra, como Odebrecht, como la desviación de recursos públicos hacia empresas fantasmas, están quedando en la absoluta impunidad. Se le va a recordar por el desbordamiento de la violencia. Sí. Tenemos una violencia verdaderamente imparable. Son experiencias de los últimos años. Hay que recordar que con el presidente Calderón se toma la primera decisión de desplegar a las Fuerzas Armadas ante lo que ocurría en Michoacán, en donde la familia michoacana, los caballeros templarios, estaban casi controlando el Estado. Pero en esos años estábamos hablando de 3 o 4 regiones del país con presencia del crimen. Hoy podemos hablar de 3 o 4 en las que no hay una presencia definitoria del crimen. Entonces, si uno revisa cuáles son los temas mayores a partir de los cuales es juzgado o debe ser juzgado Peña Nieto, yo diría, 1, estancamiento económico. El candidato Peña dijo no una vez, muchas veces, que veníamos de 30 años de un crecimiento mediocre de apenas 2.3 promedio en 30 años. Pues parece que vamos a crecer menos el mismo, año. Así es. Entonces, resulta que todo lo que nos había dicho las reformas estructurales, que iban a potenciar el crecimiento, el desarrollo, no ha pasado. Alfonso, todo esto que me estás diciendo, pues parece que se refleja en las encuestas. Absolutamente. ¿No? En la reprobación. En la reprobación tiene apenas un 21% de aprobación, lo más bajo que se haya visto en la historia reciente de nuestro país. Sin duda. ¿Esto es una presión para el nuevo gobierno? ¿Tiene que cumplir con todo eso? ¿Hay mucha expectativa o no necesariamente? No, sí, yo creo que cuando uno busca decodificar cuáles son las razones principales para este triunfo avasallador de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, yo diría que es difícil saber hasta qué punto la gente votó por el candidato que representaba más nítidamente el anti-establishment. Entonces, López Obrador, desde muchos años atrás, se configuró a sí mismo como el candidato anti-establecimiento. Por otro lado están las ofertas. Entonces, López Obrador hizo ofertas formidables que generan un enorme respaldo social. El apoyo a los viejos, por ejemplo, duplicar la pensión, el apoyo a los jóvenes, el apoyo a las madres solteras, la austeridad, etcétera. Entonces yo creo que todo eso influyó en el voto, pero también un porcentaje enorme y quizá mayoritario
fue el voto de castigo, es decir, el voto del hartazgo frente a las malas cuentas que deja este gobierno. Y naturalmente que ahora el gran reto y el gran problema es cumplir con las expectativas. Las expectativas son altísimas. Para fortalecer al presidente de la República, tiene una proporción formidable en ambas cámaras del Congreso de la Unión, tiene una presencia formidable en la mayoría de los congresos de los estados, es decir, que tiene todo para cumplir, no tendría pretexto para no cumplir. Tendrá que tener mucha habilidad política para ir administrando esa expectativa, ¿no? Así es, Mario, y no solamente eso, yo me pregunto, ¿cómo le van a hacer en el partido Morena? Es decir, ¿cómo Morena va a procesar esta crisis de crecimiento? Porque es el partido más joven, 4 años, y de repente, y además ya conocemos a la institución muy mexicana de la cargada. Sí. Entonces lo que tenemos ahora es una cargada formidable. Sí, el Partido Verde ya dijo, ya no voy con el PRI, voy a buscar. Antes de que le pidan el amor, ya fue a darlo, ya ¿no? fue a darlo, así es. Oye, me parece interesante lo que mencionas. Efectivamente, creo que hay muchos coinciden en que fue una elección marcada por la corrupción, en uno de los temas principales, además, la violencia. Pero finalmente la ciudadanía votó por un candidato que no prometió luchar contra los corruptos de la administración anterior o delante. No, dijo Andrés Manuel López Obrador, no fue ese candidato. Hubo otro tal vez que sí. Es cierto, ¿no? Sí, Anaya, muy claramente. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Cierto. Yo creo, Mario, que el candidato López Obrador aprendió de su largo trayecto como candidato. Es decir, que si tú recuerdas el 2006, en donde estuvo a menos de medio punto de ganar la presidencia, era un Andrés Manuel soberbio, que en su soberbia cometió errores muy importantes. Uno, por ejemplo, es la manera despectiva en que se refería al presidente Fox. Cállate, chachalaca. Y se vio que todavía hay sectores de la sociedad que, criticando al presidente, dicen hay que respetar la investidura presidencial. 2, rechazó alianzas importantes que se le ofrecieron, pero con el Esther Gordillo, por ejemplo. Así es, esa significativamente, con Patricia Mercado. Sí. La sola alianza con Patricia Mercado, si se hubiera corrido ese voto hacia Andrés Manuel, le habría significado la presidencia. Entonces, yo la impresión que tengo es que fue recogiendo esas experiencias y no cometió los errores. Entonces, número 1, no se fue a la yugular al presidente, que habría muchas razones para hacerlo, y a la clase gobernante, y casi con un acto de astucia, de ofrecerles un nivel de tranquilidad o de seguridad que inhibiera la posibilidad de la trampa. No sé si tú coincidas, pero yo me pregunto cuál era la operación que estaba prevista para esta elección para que el PRI retuviera la presidencia. Mi impresión es que ellos iban a replicar a lo bárbaro la experiencia del año pasado en el Estado de México. Un despliegue de compra de votos que no se había visto nunca. No era solamente el material de construcción, no era solamente una torta, ¿no? Refrigeradores. Había refrigeradores que se entregaban a líderes comunitarios. Entonces yo me pregunto, ¿a dónde iba a parar todo ese dinero que se desvió de las cuentas públicas como la estafa maestra? Y creo que entró a un cochinito que estaba dispuesto para la compra de votos en esta elección. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se dan cuenta de que la diferencia ya no son 5 o 6 puntos, sino que se va a 2 dígitos, dicen, ya no hay nada que hacer. Entonces, ese no hay nada que hacer debe de haber implicado el que ese dinero se canalizara a una caja de ahorro, a un pago de marcha para muchos de los que formaron parte de esta clase gobernante. Entonces, yo creo que a pesar de la tranquilidad que les ofreció, una vez que pasen los primeros días, imagínate Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Javier Jiménez Espriu, el acta de recepción y ordena auditoría y empiezan a salir los temas gravísimos, en ese momento va a tener que consignar a la Procuraduría General de la República y proceder en contra de ellos. O sea, yo la verdad no creo que vaya a haber un borrón y cuenta nueva. Interesante. Alfonso, te agradezco muchísimo. Al contrario, a ti, Mario. Gracias. Es un gusto. Alfonso Zárate, analista.